Welcome to Jerusalem. Bienvenidos a Jerusalén. Here we are looking out on the old city of Jerusalem. Aquí estamos viendo hacia la ciudad antigua de Jerusalén y como pueden ver, How small it is. qué pequeño es. I don't know if you can recognize anything. We have the Mount of Olives. Tal vez ustedes pueden reconocer lo que tenemos ahora, In the old city of Jerusalem, we have the Kedron el Monte Valley, de los Olivos. También which goes vemos, down to the Dead Sea. We cannot see the ahora no podemos ver, Jordan at the moment because of the haze from the Dead Sea after this hot day. And se me perdió. here we have the Tower of the Franciscans, Aquí tenemos, no, mejor voy the a- bueno, custody sí. of the Holy Land. We have been Aquí here tenemos for la Torre de los 50 years. franciscanos que llegaron a, que están custodiando la Tierra Santa desde hace muchos años. Hacia este lado tenemos el Hotel del Rey David, porque es To the muy right, we famoso. have the YMCA tower. También aquí tenemos la torre de This big building YMCA. here is the school of the De La Salle brothers. Aquí tenemos la escuela de los hermanos de la Salle. Students in this school. Tiene más o menos 700 estudiantes, un 45% de musulmanes. Más o menos viendo un mapa de del tamaño de la ciudad, tenemos en esta esquina, detrás de esta bandera, tenemos la torre de la dormición de Nuestra Señora de los benedictinos. Está fuera de los muros de la ciudad. Y en este monasterio tenemos el lugar donde recordamos el paso de Nuestra Señora a los cielos. Y entrando al cuarto, a la habitación superior, tenemos también el lugar del cenáculo. Y detrás de la torre de los franciscanos tenemos una torre de los luteranos. En la noche tenemos detrás una esta es una de las partes donde la gente suele localizar el pináculo del templo. Y ahí también está, es una caída que es el valle del Cedrón, con una caída de más o menos 80 metros. Tenemos el Monte Sion, la esquina del Monte Sion, la esquina del pináculo del templo. Siguiendo para acá, vemos una torre dedicada a un santo muy famoso, que es el Museo Rockefeller. Tenemos ahora las 4 esquinas, la nueva puerta, y la última es el Rockefeller Museo, el Museo de Rockefeller. About a square kilometer approximately, much less than a square mile. That's the city of Jerusalem, the old city of Jerusalem. Esta es la antigua ciudad de Jerusalén. When Mark Twain was here, Mark he Twain wrote estuvo aquí, a spicy little book called Innocents Abroad, and he includes his time here in this book. And y escribió un libro en el que narraba como el rey David que estuvo aquí, And he said, this is a miserable city. You know, such a y great estaba city in our diciendo, imaginations, Jerusalem. esta es la ciudad, una ciudad muy pequeña. Incluso nosotros podemos caminar durante 36 minutos, 33 segundos caminando en el perímetro de la ciudad. Así es que es una ciudad muy pequeña. Dentro de esta pequeña ciudad tenemos cuatro zonas. Aquí tenemos la zona de los cristianos, y la custodia de la Tierra Santa de los franciscanos. También tenemos la zona de los armenios, que es donde está el Monte Sion.
We have the Jewish quarter, También tenemos Ulva la Synagogue, zona this judía. white dome building, which was recently rededicated just a couple of years ago. Y aquí tenemos también un edificio que está recientemente construido y dedicada también a los Adjoining the judíos. Temple Mount area here to the north of it, we have the Muslim quarter. So did you Y hear en that? esta zona Inside this hacia square kilometer, el we norte have the de la ciudad Christian tenemos quarter, the Armenian quarter, la zona the musulmana. Jewish quarter, and the Muslim quarter. Y tenemos las cuatro zonas de la ciudad, las tres zonas de la Like packed into a ciudad. sardine box, and they're at peace. Y están como atrapadas en una caja de sardinas, pero hay paz. You can walk there this evening, Puedes caminar esta tarde not doing anything ridiculous, and you're perfectly safe. y puedes estar All the ideas we have in our completamente brains, our a minds salvo. about the Middle Todas East, las about ideas que people corren staying up acerca and de fighting, la, all these kind of things, it's not de la true. violencia, de las guerras que hay en esta ciudad, pues no es verdad. Aquí tenemos, puedes caminar, tendrás siempre la paz con las personas, puedes saludarlas. Es una ciudad de la paz y ese es su nombre. Ahora queremos encontrar un poco más el entendimiento de esta área. Y lo básico es que podemos ver aquí, desde esta azotea, toda la historia de la salvación en algunos minutos. Sobre todo, vamos a empezar, en primer lugar, con la cúpula de Omar, construida hace 700 años. Recientemente, en los 90s, fue renovado y está en el lugar donde fue construido el templo de Jerusalén. Of the Jewish people about what happened there, the pious Jewish people. Well, actually, they say this was the binding of Isaac, the sacrifice of Isaac, we say. And we're talking then about 3,850 years ago, according to the tradition. Aquí estamos hablando de más o menos unos 3.000 años, hablando de la tradición. This first great foundational event of Con este evento fundamental, manteniéndonos cruzando hacia el desierto, en el desierto de Judea, tenemos una colina que se llama Azazel. Then they would send a signal that the goat was thrown to the devil, and the ritual would continue at the Temple Mount. And beyond that hill, if we had clearer Más allá de esa colina, si estuviera claro aquí el atardecer en esta ciudad, en el horizonte, podríamos ver So, at the north of the mountains of Moab, hacia el norte de la montaña del Moab, más o menos aproximadamente por el Mar Muerto, tenemos el monte Nebo, que es el lugar donde Moisés vio la tierra prometida y ahí murió. Más o menos 1200 años, hace 1200 años antes de Cristo. Ahora nos miramos hacia el norte. Tenemos una colina que está en el horizonte y ahí tenemos, justo a la izquierda de esta colina, tenemos Ramallah, que viene del lugar, de este lugar que se llama Rama, que es el lugar donde nació el profeta Samuel. Si miramos hacia el sur, atrás de la escuela de los de La Salle, podríamos ver el Herodium.
And then we have, and she was the great-grandmother, the great-great-grandmother of King David. David was born there. Y David nació That's ahí. why Jesus was born, because it was the city of Bethlehem. Ahí Jesús estaba naciendo. Bethlehem, the city of David. So, Ahí David nació en la ciudad de Belén, que es la ciudad de David. David es el segundo rey de Israel. ¿Y en dónde está entonces la ciudad de David? ¿En dónde está el palacio de David? En la antigua ciudad de Jerusalén. Esta es una pregunta capciosa porque no estaba dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Entonces, ahí vivió David, reinó David por 33 años, y Salomón construyó el templo en la montaña del templo. Y tenemos otra prueba de que David en el lugar en donde el templo fue construido, el rey tiene poder y viene. Donde nosotros no tenemos los medios, necesitamos los profetas, y ahí estaba el profeta de Jerusalén. Y allí tenemos algunas excepciones de Babilonia, Ezequiel. En cierto sentido, podemos decir que tenemos en escala toda la geografía de la salvación desde esta azotea. Y aquí tenemos grandes piezas para completar, que aquí hacia este lado tenemos hacia el sureste Egipto con la esclavitud, tenemos Babilonia hacia el este con esos 70 años que duró el exilio. Tenemos hacia el norte, donde y toda la historia de la salvación, en cierto sentido, se escribió en lugares que aquí geográficamente se pueden ver o apreciar desde esta azotea. Y la tercera parte de nuestra presentación aquí en Jerusalén será unir los puntos de esta historia que ustedes ya saben y que se llama Semana Santa. ¿Dónde empieza la Semana Santa? Empieza con el Domingo de Ramos, y empieza aquí detrás de donde estamos viendo la torre de los ortodoxos de la Ascensión. Detrás de esa torre vemos Bethphage, y ahí es donde Cristo entra en un burro el domingo de las Palmas. Y detrás tenemos Betania, de donde vino Jesús, del lugar de Marta y Lázaro, cruzando, está en el Valle del Jordán. Un día estaba caminando haciendo ejercicio desde en esta puerta, y estuve caminando desde esta puerta hasta la puerta de la salida en 55 minutos. Y así podemos ver qué compacta está esta ciudad, para darnos cuenta que Dios no necesitaba mucho espacio para darnos el don de la salvación. Entonces, cada domingo de Ramos podemos ver que tenemos miles de personas aquí que entran a la ciudad
Y podemos ver aquí estos minaretes. Estos dos minaretes marcan la área entre lo que tenemos que es la fortaleza de Herodes, dedicada a Marco Antonio cuando fue lo que sería el Harvard, la Universidad Harvard de ese entonces. El Evangelio dice que fue de regreso a Betania para tomar un café y un pastel con Marta y Lázaro, que son más o menos una caminata de 20 minutos. Y en poco tiempo, en unos minutos, estás ahí, 20 minutos. Entonces estamos con el Domingo de Ramos. Entonces vamos al cuarto de arriba del monasterio de la dormición, y ahí en esa sala Jesús nos da varios dones. Le lava los pies a los discípulos, nos deja el sacramento de la Eucaristía, del perdón, y nos invita a vivir principalmente el don del amor, por el cual seremos reconocidos como discípulos de Cristo. Poquito más, las dos torres. Y después de esto, después de este lugar, ¿a dónde fue Jesús? Fue a Getsemaní, justo cruzando el torrente del Cedrón. Y al otro lado del Valle del Cedrón, donde vemos también unas cúpulas de monjas ortodoxas rusas. En el periodo bizantino se encontró una roca que recordaba que en esa piedra Cristo estuvo sudando sangre, diciendo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Un poquito más hacia la izquierda de nuestra perspectiva hay una pequeña cueva cuyo nombre es Getsemaní, y que tiene sus raíces en la cueva, en el nombre de la cueva en hebreo. Y esto era el lugar usual donde Jesús venía a estar con sus discípulos, y ahí fue donde Judas indicó para que cautivaran a Jesús. Y hacia este lado tenemos hacia el monte Sión, cerca de la dormición de la abadía de la dormición. Y caminando desde esta perspectiva, tenemos una casa llamada Pedro en Galicanto. Ahora se ve ahí la habitación, que a veces los peregrinos van tomando los trozos de estos lugares. Esto nos lleva a la noche del Jueves Santo. Después nos vamos al Viernes Santo, donde fue tomado hacia Pilatos, que nos lleva más o menos entre estos dos minaretes, al lugar donde estaba Poncio Pilato. Herodes vino a Jerusalén 3 veces con 20.000 soldados, y aquí es. Por eso en este lugar todos los emperadores querían tener el control de este lugar.
Y en este lugar fue donde Poncio Pilato hizo el juicio de Jesús. Allí fue azotado, fue coronado de espinas y ahí estuvo la condenación a muerte. Ahora tenemos que entender un poco más de la historia de la ciudad. Fuera de la ciudad podemos ver alrededor cómo ha crecido la ciudad, fuera de los muros. Se ha desarrollado hacia el este y hacia el oeste. En el tiempo de Jesús y de Herodes no existían las zonas musulmán y la judía. La ciudad entonces comenzaba desde la fortaleza o la torre de Antonia hacia el lugar donde estaba el palacio de Herodes, que es donde fueron a visitarlo los tres reyes magos. Y a 200 yardas de nosotros, entre la torre de los franciscanos, y tenemos a dos cúpulas, que es la cúpula del Calvario y la del Santo Sepulcro. Debajo están los lugares que uno está bajo la custodia del patriarca griego, y debajo de la otra cúpula tenemos el Calvario, el Gólgota, que era un trozo de roca de pobre cualidad que sobrevivió al interés de los que trabajaron en la construcción de esto. Esta era una antigua cantera en la que se sacaban las rocas para la construcción de la ciudad, y lo que quedó era de una baja calidad, por lo que no se tocó. Entonces se quedó como un pequeño promontorio al que se le dio el nombre de Calvario. Y aquí estaba Jesús, y a otras 600 yardas tenemos un pequeño pináculo de roca. Desde esta perspectiva no se puede apreciar mucho, pero por ahí está la Vía Dolorosa, y si vemos la torre de los franciscanos, podemos ver la depresión que nos indica que sí estaba más alto el Calvario. Y desde aquí se puede apreciar un poco el inicio de la Vía Dolorosa, que tenía que subir Cristo hasta el lugar donde fue crucificado. Clavado en la cruz, muere en la cruz y es tomado de la cruz, y San Juan nos dice que después de la crucifixión y muerte de Cristo había una tumba nueva, y cerca de la iglesia luterana ha habido una reciente excavación que se ha abierto al público, que viene de una confirmación reciente de una tumba, de unas tumbas recientes. Encontrada también la tumba de José de Arimatea, estaba a nombre de Jesús de José de Arimatea en esta. Y como se acercaba el gran Shabbat, el sábado, 200 yardas más o menos tenemos el lugar de la resurrección, que es el lugar donde Cristo murió por nosotros, y muy cercano al lugar donde Cristo resucitó por nosotros. ¿Y en dónde se aparece Cristo a los discípulos?
pues aparece en el cuarto de arriba, en la habitación de arriba del cenáculo que tenemos aquí, donde actualmente está la Basílica de la Dormición, cerca de la Basílica de Dormición. Y ahí Cristo les dice, envía a los apóstoles a predicar el Evangelio y sopla sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y ahora tenemos los minaretes nuevamente hacia la zona izquierda de la ciudad. Tenemos un minarete en donde se celebra la ascensión de Cristo al cielo. Y después, 10 días más tarde, los apóstoles vuelven al cenáculo en donde comienza la iglesia. Y vamos a pensar acerca de esto en 23 segundos. El domingo de Ramos viene Cristo, entra hacia Belén, después se queda en Betania para compartir el té y el café con Lázaro y Marta. Después tiene en el cenáculo donde lava los pies a sus discípulos, nos deja la Eucaristía, el perdón de los pecados y el sacerdocio. Después va al huerto de los olivos, donde es tomado prisionero. Después lo es llevado a la casa de Caifás, que no podemos ver desde este lugar. La siguiente mañana es llevado a la fortaleza Antonia, la torre Antonia, donde es condenado a muerte, coronado de espinas, flagelado. Desde allí es conducido al Gólgota por medio de la Vía Dolorosa. Ahí es sepultado y el domingo resucita de entre los muertos. Asciende al cielo también desde el Monte de los Olivos. Después da el Espíritu Santo a los apóstoles en el cenáculo y ahí comienza la iglesia. A mí me gustaría cerrar con algunos comentarios relacionados con lo que están viendo desde aquí. Hay otro valle hacia el oeste de la ciudad, al suroeste de la ciudad, en donde tenemos al Instituto Pontificio Bíblico, y ahí hay un valle entre nosotros que se llama la Gehenna. En el segundo libro de los Reyes lo pueden leer, que ese valle hacia el lado oeste de la ciudad, que va hacia el monte Sion y sigue alrededor de esta zona de la ciudad hasta el torrente de Cedrón. Y hay una tradición que pone el nombre de Gehenna, que viene de Ben Gehenna. Y dice Cristo, si es preferible entrar en el cielo sin un brazo o sin que ir completo a la Gehenna. Hay tres razones por las que se nombra que la Gehenna es el lugar como el infierno. Porque era un lugar, la primera es porque era un lugar donde se tiraba la basura. Otra es que ahí trabajaban los herreros con sulfuro, con metales, que no era un lugar agradable. Y el tercero es que es la peor tradición, de acuerdo a la tradición del libro de los Reyes, que aquí en este lugar se ofrecía
al recién nacido a su dios Moloch, que es una cosa horrorosa. Pious Jewish understanding that here Abraham was going to sacrifice Entendiendo que Isaac, desde aquí God said, "Don't touch the boy. I will provide the sacrifice." So you fue donde have vino here, with this Isaac, moment, con foundation Abraham con su hijo of Isaac, the rise of a ofrecerlo, monotheism, y Dios and here por you medio de un have ángel lo detiene y le dice: no lo toques. polytheism. Y acá en este lugar de la ajena es un lugar de sacrificio, del politeísmo. There was even something worse that Y qué happened in cosas Vienna. tan There contrastantes. you can read the book of, second book of Kings, También se puede leer en el segundo libro de los Reyes, chapters. You can y también se puede encontrar en the verses in the 30s, and there you will see that in times of decadence, tiempos de decadencia, the Israelites sacrificed their incluso los israelitas horrendous. sacrificaban a sus primogénitos al dios Moloch. Jerusalem was destroyed in the first temple, and they were taken. Y esa es una de las razones por las cuales Jesús So dice que será destruido esta ciudad y no quedará roca sobre roca. Hay un increíble contraste entre estos dos colinas del templo, la colina del templo y la colina del monte Sión. Mucha gente se impresiona por los lugares, se les eriza la piel al contemplar estos misterios, y es una peregrinación para reflexionar y meditar en los misterios de nuestra fe. Piensa en lo similar que es aquel tiempo con nuestro tiempo. Todas las ideas son las mismas, todas las ideologías son las mismas, y también se regresa como a los sacrificios humanos al inicio de la vida y al final de la vida. Lo que tenemos que hacer es volver a encender esta fe para entender la dignidad del ser humano, que está conectada profundamente con el sacrificio de Cristo. Y pues otro pensamiento, mirando hacia el lugar, al monte Moria, donde Dios iba a sacrificar, Abraham iba a sacrificar a Isaac, a su hijo, y es el mismo lugar donde Cristo, Dios, no dudó en sacrificar a su hijo. Y mirando hacia la ciudad de Jerusalén, vamos a cantar un himno de fe. Vamos de alabanza a Dios, disfrutar estos momentos, y después de este momento de paparazzi, de los fotógrafos, vamos a tener un gran momento todos juntos. Gracias por venir a Jerusalén, y que la paz en este país es posible, y es posible vivir en paz. Dios os bendiga.